el motivo por el que se les alcanzó de las. Vamos a empezar, por favor. Muy bien. Buenos días, compañeros residentes y profesores titulares. El día de hoy abordaremos el tema de cetoacidosis diabética. Yo soy el doctor Ricardo Flores, R1 de Geriatría, del HGR2 El Marqués. En cuanto al contenido de esta plática, abordaremos primero la definición de cetoacidosis diabética, algunos antecedentes históricos, hablaremos sobre la epidemiología tanto en Estados Unidos como en México, abordaremos la fisiopatología, los factores precipitantes de una cetoacidosis diabética, la presentación clínica, el diagnóstico. En cuanto al manejo, abordaremos el manejo agudo y el manejo después de la resolución de cetoacidosis diabética. Mencionaremos algunas complicaciones, la prevención de cetoacidosis diabética y por último unas conclusiones. Bueno, en cuanto a la definición, pues la cetoacidosis diabética es considerada una emergencia endocrinológica que consiste en la triada bioquímica de hiperglucemia, cetonemia y acidosis metabólica. Esta va a estar caracterizada por una insulinopenia, ya sea absoluta o relativa. Puede ser la primera manifestación de diabetes no diagnosticada o el resultado del incremento de los requerimientos de insulina, como en algunos de los factores precipitantes. Como antecedentes históricos, tenemos que la primera descripción de cetoacidosis diabética como tal se dio en 1828 por el doctor August von Stoch, en el que mencionaba una serie de pacientes jóvenes diabéticos, los cuales tenían síntomas de diabetes como poliuria, polidipsia, polifagia, y que progresaban a la alteración del estado de alerta, y se le llamó un coma diabético. Posteriormente, en los años venideros, se siguieron describiendo este tipo de casos. En 1874, el doctor Kussmaul, un médico alemán, describió un tipo de respiración que se daba en estos pacientes con coma diabético que precedía al coma. Este tipo de respiraciones eran unas respiraciones frecuentes y profundas, a lo que hoy en día conocemos como respiraciones de Kussmaul. Posteriormente, en el año 1886, el doctor Julius Dresfeld distinguió dos tipos de coma diabético, como era conocido en esa época. Un tipo de coma diabético era el clásico, aquel paciente que tenía crisis hiperglucémica, que tenía alteración del estado de alerta y además se asociaba con las respiraciones de Kussmaul y la presencia de aliento afrutado. Y describió otro tipo de coma diabético en el cual había ausencia de este olor afrutado y cetonemia, entonces, y tenían un índice de glicemia mucho más alto, lo que ahora conoceríamos como un cuadro hiperosmolar. Muy bien. En 1821, con el descubrimiento y el uso de la insulina, como vimos el día de ayer, el doctor Frederick Banting, que es el doctor que está en esta fotografía, después de utilizar un extracto pancreático puro, o es decir, procesado, pudo tratar con éxito a un paciente en el hospital de Toronto. Era un masculino de 14 años que había ingresado a este hospital con crisis hiperglicémica. Entonces, tras la administración de este compuesto pancreático, se redujo la glicemia y además mejoró el estado de la cetonemia. Con el descubrimiento de la insulina posteriormente y los nuevos avances científicos, la mortalidad por esta enfermedad fue disminuyendo. Antes del descubrimiento de la insulina, la mortalidad por un coma diabético era aproximadamente
del 90%. En los años venideros, si nos damos cuenta, en 1923 se disminuyó hasta el 60%, en 1930 ya estaba en el 25%, para los 70 estaba entre el 7 y 10%. Y eso nos lleva a la epidemiología actual de esta enfermedad. En cuanto a hospitalizaciones, pues en Estados Unidos representa 160,000 hospitalizaciones anuales, lo que representa un costo anual de 2.4 billones por esta causa. En cuanto a México, la incidencia está descrita de 10 a 14 de cada 1,000 pacientes diabéticos hospitalizados. El costo que he encontrado asociado a cetoacidosis diabética en México es aproximadamente de $30,000. Destacar que la cetoacidosis diabética es la principal causa de muerte en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 por debajo de 24 años, hasta el 50%. La mortalidad va a depender del desarrollo de los países. En cuanto a la mortalidad en países desarrollados, es menor al 1%. En cuanto a México, la mortalidad que encontré es del 5 al 10%, y aquellos países en vías de desarrollo puede aumentar a más del 10%. Aquí considerar que hay ciertos pacientes que van a tener un índice de mortalidad más alto, como lo serían los pacientes con múltiples comorbilidades y adultos mayores. La causa de la muerte, la mayoría de las veces se debe a la causa precipitante, al nivel de deshidratación que presenta el paciente, y como vimos, a la edad avanzada es un factor de riesgo para mortalidad. Como ya hemos visto y se ha descrito, es mucho más común en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se da en un 66%, sin olvidar que también se puede presentar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que sería hasta en 1/3 de los pacientes con cetoacidosis diabética. Aquí me gustaría recalcar el concepto de cetoacidosis diabética euglicémica. Este se refiere a aquellos pacientes con cuerpos cetónicos, con acidosis, pero que los niveles de glicemia no están por arriba de 250. Esto se ha descrito hasta en un 10% de los casos, y en presentaciones de casos se ha asociado con el uso de SGLT2, como lo vimos, los inhibidores del transportador sólido glucosa a nivel renal. Y como lo hemos visto, lo hemos venido viendo, hay un aumento en el uso de este tipo de medicamentos, y se han empezado a describir algunos casos de cetoacidosis diabética euglicémica. ¿En qué pacientes, aparte de estos pacientes con SGLT2, deberíamos sospechar cetoacidosis diabética euglicémica? Deberíamos sospechar en pacientes embarazadas, en pacientes con enfermedades hepáticas, cirrosis, insuficiencia hepática, pacientes que antes del ingreso hayan utilizado o se hayan administrado insulina. Entonces, al momento que llegan al hospital, pues su glicemia va a estar disminuida y no va a cumplir con los criterios. Una vez llegando a la fisiopatología, pues tenemos que el primer paso pues va a ser un déficit absoluto o relativo de insulina, y esto va a llevar a un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Entre ellas, las más importantes, vamos a tener el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y las catecolaminas. Este cambio en la relación de insulina-glucagón va a llevar a un aumento de las enzimas gluconeogénicas, como lo sería el caso de la fructosa 1,6-bifosfato, la glucosa 6-fosfatasa y la piruvato carboxilasa. Entonces, va a llevar a un aumento de la gluconeogénesis, de la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno para obtener glucosa,
y también va a haber una disminución de la utilización por parte de los tejidos periféricos de la glucosa. Entonces esto nos va a llevar a una hiperglicemia. Esto a nivel renal va a provocar una diuresis osmótica, en la cual vamos a tener pérdida de electrolitos, así como pérdida de agua. En cuanto a la acidosis o cetoacidosis, va a haber una activación de la lipasa sensible a hormonas. Esto va a incrementar a nivel periférico los ácidos grasos libres. A nivel hepático va a haber una ketogénesis y formación de cuerpos cetónicos, lo que nos va a llevar a acidosis. Ahora hablando de la formación de cuerpos cetónicos, como vimos, aquí tenemos un esquema en el que está un adipocito. En el adipocito va a haber una activación de la lipasa sensible a hormonas. Esta va a aumentar los ácidos grasos libres y a través de una beta oxidación va a formar acetilcoenzima A nivel hepático. Una vez en el hepatocito, va a ser transportado a la mitocondria y después de varias reacciones entre acetil-CoA y acetil-CoA, se va a formar el ácido acético y por descarboxilación no enzimática se va a formar acetona. La acetona, una vez formada, puede ser eliminada por dos vías. Una de las vías es la vía urinaria, donde podemos detectarla, y la otra sería por la exhalación. En cuanto al ácido beta hidroxibutírico, también se va a formar a nivel mitocondrial y posteriormente va a ser metabolizado nuevamente por los tejidos periféricos. Entonces va a ser un ciclo vicioso. También se ha descrito a la cetoacidosis diabética como un proceso de inflamación y estrés oxidativo. Vamos a tener una elevación de enzimas proinflamatorias. Las principales, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1C y de la proteína C reactiva por los macrófagos. También va a haber una disfunción endotelial y alteración del óxido nítrico. Esto puede ser debido a la presencia de ácidos grasos libres en abundancia en estos pacientes y también va a estar asociado con la generación de especies reactivas de oxígeno. Abordando los factores precipitantes, los dos principales serían las infecciones y una terapia de insulina inadecuada o descontinuada. La descontinuación pues, puede ser por varios factores y es importante evaluarlos, ya que muchas veces los pacientes no cuentan con el acceso a la insulina y muchas veces alteran sus dosis para que les rinda la insulina, o no tuvieron para comprarla, o el seguro no se las brindó. Entonces es importante conocer y buscar el factor precipitante de esta cetoacidosis diabética. También tenemos que se puede hacer como una presentación de novo de una diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Algunas enfermedades que aumentan los requerimientos de insulina, como lo sería el infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, pancreatitis, consumo de alcohol en abundancia, algunos fármacos, entre ellos los glucocorticoides, los betabloqueadores, diuréticos tiacídicos, algunos agentes quimioterapéuticos y antipsicóticos que se han descrito como precipitantes, entre ellos haloperidol, risperidona, son los que recuerdo en este momento. En cuanto a la presentación clínica, pues tenemos que es un paciente con síntomas de diabetes, poliuria, polidipsia, puede estar acompañado de síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, fatiga, pérdida de peso, dolor abdominal, hasta en la mitad de los pacientes, y estado mental alterado, que es muy frecuente que lo presenten. Sin embargo, que sea un estado mental alterado severo o grave, es decir, coma, hasta en un 25% de los pacientes. Aquí me gustaría hacer
una mención en cuanto al dolor abdominal. Muchas veces es propio de la presentación de la cetoacidosis diabética y en muchas ocasiones, como ya vimos, el factor precipitante puede estar causando el dolor abdominal, como en este caso podría ser una pancreatitis. Entonces es importante estar valorando este dolor abdominal o un dolor abdominal que no mejore con el tratamiento. En cuanto a los hallazgos físicos, pues una mucosa oral seca, ya que están deshidratados, disminución de la turgencia de la piel, pacientes taquicárdicos, puede llegar a la hipotensión, como ya vimos la respiración de Kussmaul, la taquipnea o dificultad respiratoria, el aliento afrutado y la hipotermia. La hipotermia como tal se ha asociado con mayor índice de mortalidad en un paciente. Entonces, aquellos pacientes que están en hipotermia, pues tienen mayor grado, nivel de mortalidad. Algunas consideraciones diagnósticas. Normalmente la cetoacidosis diabética evoluciona en un periodo corto, a diferencia del estado hiperosmolar, menor de 24 horas, pero no es ley que un paciente que tenga un padecimiento actual de más de 24 horas no pueda tener cetoacidosis diabética. Como ya vimos, hasta en un 10% de los pacientes con cetoacidosis van a ser euglicémicos. Entonces, una glucosa plasmática menor de 250 no va a descartar este diagnóstico. También recordar que en estos pacientes con cetoacidosis, los leucocitos van a estar elevados, pueden estar de 10,000 a 15,000 leucocitos, y esto no necesariamente va a significar que tengamos la presencia de un proceso infeccioso que haya precipitado la cetoacidosis. La guía de práctica clínica nos recomienda descartar la infección, sospechar en una infección cuando tenemos una leucocitosis mayor de 20,000 leucocitos, más de 10% de bandas y la presencia de fiebre. También evaluar el déficit de sodio una vez corregido el estado de hidratación, calcular la osmolaridad efectiva, sobre todo para descartar aquellos pacientes con estado hiperosmolar. El cálculo de la brecha aniónica va a ser muy importante. Más adelante abordaremos el tratamiento, entonces el monitoreo del potasio sérico va a ser importante, y la medición de del ácido beta hidroxibutírico en sangre y en orina por reacción de nitroprusiato, la detección de acetoacetato y acetona. Muy bien, entonces cuanto a los criterios diagnósticos, los principales que conocemos pues son los criterios diagnósticos de la ADA, que fueron publicados en el año 2009. Estos nos decían que para hacer un diagnóstico de cetoacidosis diabética teníamos que tener una concentración de glucosa plasmática mayor de 250 miligramos sobre decilitro, un pH, y dependiendo del nivel, clasificarlo en base a su severidad. Ahorita más adelante abordaremos los grados de severidad, pero un pH menor a 7.3, un bicarbonato menor de 18, un anion gap mayor de 10, cetonas positivas en orina y alteración del estado de alerta, que este podría variar según el grado de o severidad o gravedad de cetoacidosis diabética. Entonces también tenemos los criterios diagnósticos por el Reino Unido. Aquí el nivel de glucosa es menor, mayor de 200 miligramos sobre decilitro, o que se conozca con diabetes. El pH es el mismo, menos de 7.3, una concentración de bicarbonato menor de 15. Aquí no nos habla sobre el anion gap, cetonas positivas, y aquí maneja la medición del ácido beta hidroxibutirato, y que tiene que ser mayor a 3 milimoles por decilitro. Recientemente, bueno, en el 2016, el Colegio de Endocrinólogos Americanos publicó esos criterios donde ellos no, como criterio diagnóstico no se encuentra un nivel de glucosa plasmática,
el pH sí menor de 7.3, el anion gap mayor de 10, cetonas positivas, ya sea en sangre, en orina, y alguna alteración del estado de alerta. En cuanto a la clasificación de la gravedad de cetoacidosis diabética, pues tenemos que la podemos clasificar en leve, moderada o severa, dependiendo de varios parámetros, entre ellos el pH, el bicarbonato, la brecha aniónica y el estado de alerta. En cuanto a una cetoacidosis diabética leve, pues un pH arterial de 7.25 a 7.3, moderada de 7.24 a 7 y grave menos de 7. En cuanto al bicarbonato, de 15 a 18 leve, de 10 a 15 moderada y menos de 10 severa. En cuanto a la brecha aniónica, una brecha aniónica más de 10, leve más de 12, moderada y grave más de 12. En cuanto al estado de alerta, pues si es un paciente que está alerta, leve, si está alerta y somnoliento, moderada, o si ya está en estupor y coma, severa. También aquí podemos utilizar las cetonas séricas, un nivel de cetonas séricas de 3 a 4, una cetoacidosis leve, de 4 a 8 moderada y más de 8 severa. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos otras causas de cetosis o acidosis, entre las cuales está la cetoacidosis alcohólica, la cetosis por inanición, las acidosis metabólicas con anion gap elevado, como lo sería la acidosis láctica, la ingesta de fármacos salicilatos, la ingesta de metanol, etilenglicol y paraldehído, y también la enfermedad renal crónica, donde puede ser difícil distinguir el grado de acidez que está provocado tanto como por la enfermedad renal, tanto como por la cetoacidosis diabética. En muchos de estos diagnósticos diferenciales, prácticamente con una buena historia clínica podemos hacer el diagnóstico diferencial, pero si tenemos dudas todavía, muchas veces la cetoacidosis alcohólica y la cetosis por inanición rara vez van a condicionar una disminución del bicarbonato menor de 18 a comparación de la cetoacidosis diabética. Una vez llegado al manejo, se dice que idealmente el manejo debe ser en unidades de cuidados intensivos o áreas especializadas. Más adelante veremos si es mejor manejar a todos los pacientes o a qué pacientes debemos manejar en unidades de cuidados intensivos y en cuáles podemos manejarlas en hospitalización. El tiempo promedio de resolución de una cetoacidosis diabética con un adecuado manejo va de las 10 a las 18 horas. Esto puede aumentar. Es importante, y aquí quiero hacer por recalcar el hecho de que un paciente con cetoacidosis diabética es importante realizar un monitoreo estrecho, tanto de niveles de glucosa capilar, balance de líquidos, concentraciones plasmáticas de electrolitos, brecha aniónica, osmolaridad plasmática, signos vitales y el estado neurológico. Entonces, deberíamos tratar al paciente en UCI o en hospitalización. En realidad, los estudios lo que han encontrado es que la mortalidad, la estancia hospitalaria y el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética en ambos son similares. Se ha encontrado que el ingreso a UCI pues conlleva a un aumento del costo de la hospitalización y también a la realización de más pruebas de laboratorio. ¿Cuáles pacientes se beneficiarían de ingresar a una unidad de cuidados intensivos? Aquellos con cetoacidosis diabética severa, como ya lo vimos en los criterios, pacientes con causas precipitantes críticas, como lo serían un infarto agudo al miocardio, sepsis o sangrado gastrointestinal. Muy bien. Llegando a las metas del tratamiento, tenemos varios metas de tratamiento. La primera de ellas es corregir el estado de deshidratación, la corrección de electrolitos e hiperglucemia, la resolución de la cetoacidosis diabética. Como vimos, es importante identificar y tratar la causa que está condicionando
la cetoacidosis y evitar las complicaciones asociadas tanto a cetoacidosis como al tratamiento que le brindamos al paciente. En cuanto a los pilares de tratamiento, tenemos que los 3 principales van a ser la fluidoterapia, la infusión con insulina y la reposición de potasio. Abordando ya cada uno, la fluidoterapia va a ser la primera línea de manejo. Su finalidad va a ser reponer el volumen intravascular, así como ayudarnos a disminuir la glicemia, restablecer la perfusión renal. Las guías, ADA y la guía del Reino Unido, nos recomiendan usar solución salina. En varios estudios, comparando el uso de solución salina con solución Harman, se han visto pocas diferencias en cuanto a la efectividad de una sobre la otra. Entonces, la verdad es que la elección de la solución va a ser dependiendo del clínico. Muy bien. Entonces, una vez hacemos el diagnóstico o tenemos la sospecha de un paciente con cetoacidosis diabética, nos recomiendan iniciar una carga o pasar líquidos a carga. Podemos dar de 15 a 20 mililitros kilo o de 1 a 1.5 litros en la primera hora. Una vez que hacemos esta estrategia, determinamos o continuamos determinando el estado de hidratación de nuestro paciente. Es decir, si es un paciente que sigue en hipovolemia severa, está en choque, continuamos la solución salina al 0.9% de 1 a 2 litros hora hasta mantener o hasta recuperar la hidratación. Si nuestro grado de hipovolemia es menos severo, podemos utilizar solución salina 500 mililitros hora por 4 horas y después continuar de 250 a 500 mililitros hora. Aquí me gustaría aclarar que la dosis o el grado o la velocidad de infusión de 250 a 500 mililitros hora lo deberíamos utilizar solo en pacientes sin compromiso cardíaco o renal, que no tengan insuficiencia hepática o que no tengan sobrecarga de volumen, porque esto podría empeorar el estado del paciente. Una vez que hemos logrado el estado euvolémico en nuestros pacientes, ahora sí podemos valorar el sodio y corregirlo, obviamente, por la glicemia. Las guías nos dicen que si tenemos un sodio corregido mayor de 135, podemos continuar con solución salina al 0.45% y la velocidad de infusión va a depender del estado clínico de nuestro paciente. Si tenemos un sodio corregido menor de 135 milimoles litro, nos recomiendan continuar con la solución salina al 0.9% y la velocidad de infusión va a depender del estado clínico de nuestro paciente. Una vez que nuestra glucosa está por debajo de 200, se cambiaría la solución y se agregaría una dextrosa al 5% con al 45% de solución salina. Y también la velocidad de infusión va a depender del estado hídrico de nuestro paciente, que puede ser de 150 mililitros hora hasta 250. Y nuestra meta de glicemia al añadir esta dextrosa es para mantener una glucosa plasmática entre 150 y 200 miligramos por decilitro. ¿Okay? Aquí en algunos estudios comparativos se ha evaluado un nuevo método, se llama el método de las 2 bolsas versus el método convencional. Cabe destacar que este método no está descrito como tal en las guías y las poblaciones en las que fueron hechas pues son poblaciones pequeñas, alrededor de 140 pacientes y 60 en el otro estudio.
Lo que nos dicen esos autores es que con este método de las dos bolsas, es decir, una bolsa con solución salina al punto 45 más KCl y otra bolsa con dextrosa al 10% más solución salina al 45%, en base a los niveles de glucosa plasmática se realizaría un ajuste. Por ejemplo, si tenemos una glucosa plasmática mayor de 250, solo se dejaría la solución salina sin la glucosada. Y una vez que se encuentra entre 150 y 250, la mitad sería de solución salina y la mitad de solución salina con glucosada. Lo que encontraron estos autores en sus estudios fue que ese método se asociaba con un tiempo de corrección de cetoacidosis más pronto. También encontraron que podía disminuir los costos en cuanto al tratamiento. Pero, como comenté, el estudio poblacional fue muy pequeño, entonces hace falta más estudios para corroborar la comparación del método de dos bolsas. Muy bien. Una vez llegando a la reposición de potasio, tenemos que en un paciente con cetoacidosis diabética va a tener una concentración total o de las reservas de potasio disminuidas de 1 a 3 miliequivalentes por kilo. Y normalmente en un paciente con cetoacidosis diabética en un estado de deshidratación severo, pues la concentración de plasmática normal o elevada no va a reflejar el estado de concentración disminuido corporal de potasio. Entonces, por eso es importante estarlo monitorizando a partir de la hidratación y reponerlo en caso de que sea necesario. Aquí me gustaría remarcar no iniciar insulina si el potasio es menor de 3.3. Primero hay que reponer el potasio, ya sea por cada litro de solución infundida, hasta que esté por arriba de 3.3 y ahora sí, iniciar la insulina. Lo que nos dicen las guías es no iniciar el potasio si es menor a 3.3 y dar de 20 a 40 miliequivalentes de KCl por hora. Una vez el potasio se encuentra entre 3.3 y 5.2 milimoles litro, dar de 30 a 40 miliequivalentes de potasio en cada litro de solución que le infundamos al paciente. Las metas de potasio sérico ideales en los pacientes con cetoacidosis va de 4 a 5 milimoles sobre litro. El tercer punto en el manejo de cetoacidosis diabética pues es la infusión de insulina. Esta con la finalidad de el manejo de la lipólisis, como vimos, este nivel, esta relación de insulina, hormonas contrarreguladoras, pues va a llevar a la lipólisis y cetogénesis. Entonces tenemos que revertir esta relación. Entonces por eso se utiliza la infusión de insulina. Las guías, tanto ADA como del Reino Unido, ADA nos recomienda que ajustemos la infusión de insulina para disminuir de 50 a 70 miligramos decilitro hora de glucosa plasmática. El Reino Unido nos recomienda realizar ajustes una vez que se haya llegado a la meta de la glicemia y ellos proponen ajustar la insulina basado en beta hidroxibutirato. Sin embargo, como sabemos, pues no es un estudio que tengamos tan a la mano y como podría ser una medición de glicemia o de glucosa central. También han propuesto la utilización del bicarbonato para evaluar la respuesta. Ellos esperan un aumento de bicarbonato de 3 milimoles hora y al final lo que ellos, por estas desventajas de estos dos métodos, la disminución de glucosa plasmática mayor de 50 miligramos decilitro hora. Entonces, para iniciar la insulina, primero tenemos que tener el potasio mayor de 3.3.
Una vez que el potasio ya está en un nivel óptimo para iniciar la terapia con insulina, podemos utilizar dos formas. Una sería con un bolo de 0.1 unidades kilogramo y continuar con una infusión de 0.1 unidades por kilo hora. La otra forma sería iniciar una infusión de insulina a 0.14 unidades kilo hora sin bolo. Y nuestras metas de reducción, una vez iniciada la insulina, es la reducción de 50 a 70 miligramos decilitro o el 10% en una hora. Si nuestra disminución de glucosa no está en las metas indicadas, podemos aumentar la infusión. Podemos aumentar una unidad hora o inclusive doblar la dosis. Una vez que la glucosa está en menos de 200 miligramos por decilitro, la infusión de insulina se puede disminuir de 0.02 a 0.05 unidades kilo hora. Y como ya vimos, agregar dextrosa a los fluidos y mantener nuestra glucosa entre 150 a 200 miligramos por decilitro. Se ha descrito el manejo de cetocidosis diabética con insulina subcutánea. Sin embargo, precisan los pacientes características clínicas muy especiales, entre los cuales pues, tiene que ser un paciente alerta, un paciente que tolera líquidos por vía oral, es decir, que no tenga náusea y no vómito, que no tenga una cetocidosis diabética, un pH mayor a 7, ni por bicarbonato, que sea mayor a 10 miliequivalentes por litro. La dosis que se ha descrito en este esquema de insulina subcutánea es un bolo inicial de 0.3 unidades kilo y la dosis de mantenimiento es de 0.2 unidades kilo cada 2 horas. Y una vez que la glucosa está menor de 250 miligramos por decilitro, la dosis es de 0.05 a 0.1 unidades kilo cada 2 horas. ¿Okay? La administración de líquidos y electrolitos y el monitoreo es idéntico a un paciente con manejo con insulina IV. Los factores que limitan el régimen de insulina subcutánea, pues al tener un paciente deshidratado va a tener alteraciones en la absorción de la insulina, la posibilidad de omisión de la aplicación y una farmacocinética alterada por el estado de acidosis, la deshidratación. Entonces, vale la pena considerarlo, pero hay muchos factores que limitan su uso. Muy bien. Abordando el tratamiento, se ha descrito el uso de bicarbonato de sodio y las guías, por ejemplo, la del Reino Unido no nos recomienda usar bicarbonato en ningún caso. La ADA nos dice únicamente usar si el pH es menor de 6.9 y la administración pues va a ser lenta y de bicarbonato sódico y es de 100 milimoles en 2 horas. ¿Por qué no reponemos bicarbonato normalmente? El bicarbonato va a conferir un empeoramiento paroxístico de la cetosis y también nos va a incrementar los requerimientos de reposición de potasio. ¿Okay? En cuanto a la reposición de fosfato, entonces tenemos un déficit de fósforo corporal de 0.1 milimoles kilo de agua corporal. La guía del Reino Unido nos dice que evitemos la reposición de forma rutinaria, ya que esto, la sobrecorrección del fósforo, nos va a generar hipocalcemia severa y solo la recomiendan cuando haya debilidad de músculos respiratorios o esqueléticos. En cuanto a la ADA, nos comenta una reposición de 20 a 30 milimoles de fosfato en caso de una disfunción cardíaca, anemia, depresión respiratoria y un fósforo sérico menor de 1 milimol por decilitro. Y el ritmo máximo de corrección es de 4.5 milimoles hora, es decir, 1.5 mililitros hora de potasio con fósforo.
Una vez ya iniciamos el tratamiento y damos el monitoreo adecuado de nuestro paciente para que logre las metas de glicemia y de acidosis, los criterios de resolución son los siguientes: una glucosa plasmática menor de 250 miligramos por decilitro, más uno de los dos siguientes: un bicarbonato sérico mayor a 15, un pH mayor a 7.3 y una brecha aniónica menor de 12. Una vez llevado a los criterios de resolución, debemos hacer una transición de la insulina IV a subcutánea. Esto con la finalidad de prevenir la reincidencia de la citosis y hiperglicemia. Entonces, una vez que nuestro paciente tolera o tiene tolerancia a la vía oral, se administra la insulina subcutánea y posteriormente, a las 2 horas, podemos detener la infusión de insulina. Los esquemas que podemos utilizar: si consideramos que el esquema previo que tenían los pacientes es adecuado, podemos continuarlo. En caso de que sea pacientes con recién diagnóstico, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, podemos calcular los requerimientos de insulina de 0.5 a 0.7 unidades kilo día. Esto dividido el 50% en una insulina basal y el otro 50% dividido en 3 aplicaciones prepandriales. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, lo que podemos hacer es calcular el requerimiento del paciente en 24 horas y eso restarle el 30% y dividirlo 2/3 en el desayuno y 1/3 en la cena. En cuanto a las complicaciones de cetoacidosis y del manejo de esta, tenemos la hipoglicemia debido pues al uso de infusiones de insulina que muchas veces pueden disminuir drásticamente nuestros niveles de glicemia plasmática. La hipocalemia, como ya vimos, los pacientes tienen una reserva corporal total de potasio disminuida, además de que el uso de insulina va a conferir una disminución mayor del potasio sérico. También nos puede conferir hipercalemia debido a una reposición inadecuada, una reposición agresiva del potasio en las soluciones. También se ha descrito la acidosis hiperclorémica, esa sobre todo por la utilización de solución salina al 0.9% y edema cerebral. El edema cerebral ha sido descrito principalmente en niños y ha sido descrito en adultos hasta menores de 28 años. ¿Sí? Una vez resuelta la dosis, la cetoacidosis diabética, es importante la prevención, ya que un paciente que tiene múltiples crisis hiperglicémicas o cetoacidosis diabética le confiere un mayor riesgo de morbimortalidad. Entonces, lo más importante después del egreso del paciente va a ser prevenir. Entonces, valorar varias causas, como el acceso adecuado a los cuidados de salud, es decir, que se le brinde la educación al paciente, que cuente con los medicamentos necesarios, una educación adecuada para el paciente y familiares, y enfatizar la importancia del tratamiento con insulina, sobre todo en pacientes tipo 1, una adecuada comunicación entre el médico y paciente, lograr metas de glicemia capilar en esos pacientes. Mencionaba el acceso a medicamentos antipiréticos y antibióticos en caso de que presenten una infección. En cuanto a la educación para la familia, es importante que estén conscientes de esta emergencia y ellos puedan prontamente reconocerla y buscar la atención oportuna, como lo sería un registro en inicio de enfermedad o alteración que haya tenido el paciente, el peso, la temperatura, sus glucometrías e ingesta oral. Y educación en cuidadores de centros de larga estancia para la detección de estos estados de cetoacidosis o estado hiperosmolar en pacientes adultos mayores. En cuanto a las conclusiones de cetoacidosis diabética, tenemos que es una emergencia endocrinológica
Los 3 pilares del manejo agudo son la fluidoterapia, la reposición de potasio y la insulinoterapia. El monitoreo estrecho es imperativo en un paciente con cetoacidosis diabética. El manejo es sumamente dinámico, entonces tenemos que realizar ajustes necesarios dependiendo del estado clínico y bioquímico de nuestro paciente. Buscar y tratar la causa precipitante es obligado en estos pacientes. Y una vez resuelta la cetoacidosis diabética, es de suma importancia prevenir la recurrencia. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Pues me pareció muy bien, muy completa tu presentación, Ricardo. Este, igual, bueno, pues no sé ya si ya están yendo al hospital, pero pues es bueno, lo van a ver muy frecuentemente. Es un motivo de ingreso de muchos pacientes. Eh, pues habitualmente ya casi, bueno, por el grupo de pacientes que vemos nosotros, a mí al menos no me ha tocado ver pacientes que tengan alguna, bueno, que sean con diabetes tipo 1, pero sí obviamente diabetes tipo 2, ya sea que debutan o que pues obviamente tienen muy mal apego y generalmente son pacientes jóvenes, ¿eh? O sea, son como pacientes entre 45 50 años, los pacientes que nos ha tocado pues ver con estos padecimientos. Y pues sí, obviamente es muy frecuente y por eso es que deben de tener en cuenta siempre las pautas, ¿no? Principalmente eso de no olvidar lo del potasio que remarcaste mucho, porque pues sí, en muchas ocasiones en urgencias o suben a piso y de hecho hace una semana nos tocó ver una paciente que ingresó a urgencias con una cetoacidosis diabética. Tenía también una pielonefritis enfisematosa y en urgencias no le iniciaron ni terapia adecuada de líquidos, ni terapia, no tenía control de potasio, entonces fue como que dijimos, bueno, venía como con 480 de glucosa, pero dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No había manera inmediatamente de medirle el potasio, entonces dijimos, bueno, vamos a iniciar con líquidos, medimos el potasio y ya vemos cómo le iniciamos la insulina, como bien mencionas. Entonces, pues, estuvo muy, muy bien tu presentación. Muchas felicidades. Gracias. Y pues no sé si alguien más tenga algo más que aportar, tengan dudas, o algo más. ¿Tienes algún correo donde subas estas presentaciones para que las compartas con el resto de tus compañeros? Sí, doctora, la puedo compartir Ok. al correo del HGR1 de las presentaciones. Perfecto. Ok. Bueno, de todas maneras creo que se está grabando y de todas maneras la sube, ¿vale? Pues creo que, no sé, creo que el doctor Lascano también está ocupado, pero bueno, en general creo que, No. bueno, no creo. Aquí está. Sí está. Yo dije, No estoy ocupado. no lo escuché. Provecho. Bien. Oye, Andrea, ¿qué estabas diciendo que no puedes medir el potasio? ¿Qué pasó? Sí, es que, o sea, ese día, haga de cuenta que, no sé, creo que no había reactivo y además estaba negada el KCL. Entonces, estuvo ahí medio difícil el asunto para poderle iniciar la terapia con insulina a la paciente. Ok. Entonces, nos guiamos con la gasometría, que afortunadamente ya el gasómetro que tenemos ya mide potasio. Aunque o sea, hemos visto que sí llega a haber cierto margen de error, pues dijimos, bueno, no está tan bajito, entonces podemos iniciarle la reposición con insulina. Y ya pues hablamos con el subdirector y todo para que nos consiguieran KCL porque no hay en todo el hospital. Ok. Bien, Ricardo, estuvo bien. Conforme vayan viendo pacientes, quizá vayas teniendo más práctica. Por ejemplo, en lo que dice
el paciente que estaba, en la experiencia que tuvo aquí Andrea, ¿qué hubieras hecho? Si no tuviera, yo creo que también hubiera hecho lo de la medición por gasometría y hubiera iniciado la reposición de potasio por litro por lo menos. Por gasometría. Ajá. Porque de todos modos... Ok, a ver, Estrella, Mande, doctor. ¿qué hubieras hecho? Pues, A ver, piénsele. Pues ¿Qué igual, alternativa pudieras igual- tener en esos casos? Pues igual se le podría calcular por día, ¿no? O sea, por requerimiento día y por los litros de orina que tiene, o sea, que ha perdido. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, que podríamos tomar en cuenta los requerimientos diarios de potasio de un paciente y también, pues, la pérdida de orina que ha tenido, porque, pues, es lo único que tendríamos a la mano. Los 30 a 50 mil equivalentes kilo que necesita por día un paciente en general o alguien en general, más los 30 mil equivalentes por litro de orina que pierde. Y pues por ahí podríamos calcularle, ¿no? Bueno, ese es ok. Ana, a Ujú. ver, sí, ella fue Ana, doctor. dime, ¿qué hubieras hecho? Pues eso que le digo. O sea, de que cuando le calculamos a un paciente, pues su potasio o la deficiencia de potasio que tenemos, podemos usar esa fórmula de lo que le hace falta de potasio por kilo de peso más los requerimientos diarios por kilo de peso más el potasio que está perdiendo en orina, que pues son 30 mil equivalentes, más o menos, 30 40 mil equivalentes por litro de orina. Entonces, si no sabemos cuánto le falta, pues podemos calcularle cuánto necesita por día y cuánto está perdiendo por orina. No sé si me di a explicar. Ok, Sí, Ana dice que se haría una reposición por día, pero de los requerimientos. Solamente de los requerimientos diarios de una persona normal y agregándole lo que se perdió en la orina. Sí, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, ahí está Jessie. ¿Qué otra alternativa tienes? Jessie. Yo pienso, doctor, que podríamos guiarnos también con un electro, iniciar la reposición Un de electro. potasio y Eso usar el es, electro para ver que no se nos pase la mano y matarlo. Eso es, un electro, sí. ¿Qué eso es? Ajá. Bien. ¿Cómo se modifica el electro, por ejemplo, con un potasio de 3,5? ¿Cómo se modifica? ¿Qué puedes tener en el electro con un potasio de 3? O sea, ya sé que no es como en laboratorio, por supuesto, pero es una manera de saber qué alteraciones pudieras encontrar, por ejemplo, en alteración en el QT, la alteración en la onda T, en fin. ¿Sí? Tiene ondas T picudas. Ajá. Bien. Déjenme ver, espérenme. A ver, espérenme.
¿Ya vieron las ondas U? Sí, ¿Sí se ve? Sí, doctor. Ajá. sí, sí se ve. A ver, midan ahí el QT. A ver. Está como en 40 y... Ah, caray. Déjame ponerme mis lentes. ¿Ya lo midieron? A ver. Aquí está. Aquí está, ¿no? Ah, no. Aquí está. Está bien prolongado el QT, ¿no? Trae como 58 de frecuencia, ¿no? Entonces tiene prolongado el QT, tiene la onda U. Ajá. Aquí, claro, no voy a decir, bueno, este paciente por este registro tiene 3.2 de potasio, no tampoco, pero bueno, te da una idea, ¿no? Sí. Déjame ver si viene otro, déjame buscar. Déjame buscar, espérame. No viene otro. Pero entonces, las alteraciones en el QT, la aparición de la onda U, eso bueno, pues te puede detener en cuanto a la administración de insulina, por ejemplo, en ese caso que mencionabas, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa es importante medir en estos pacientes? No sé si lo dijiste, Ricardo, el magnesio, además del fósforo, porque a veces cursan con magnesio, ¿no? Bajo. Ok. Hipomagnesemia, entonces también tienes que medir el magnesio, ¿no? Ahí, además del fósforo. O sea, y una cosa importante, pero que quizá no nos va a dar tiempo ya porque ya es muy tarde, habría que ver cómo mides o cómo haces la evaluación hemodinámica de un paciente. Me refiero, ¿qué tanto líquido le falta o qué tanto líquido le sobra? Ah, ok. Sí, eso es... así decían, es la medicina interna en realidad no es complicada. Así me decían. Porque puedes calcular, si le falta, ponle. Si le sobra, quítale. ¿No? Pero ¿cómo sabemos cuánto le falta? O sea, ¿qué tanto líquido le falta? ¿Qué tanta insulina le voy a poner? ¿Y en base a qué medidas desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista hemodinámico? A todos los pacientes les vas a instalar un catete para medir la PVC o no vas a medir la PVC en todos los pacientes. ¿Qué tanto valor tiene medir la diuresis para la administración concomitante de líquido o no? ¿Cómo está la hormona antidiurética en este caso? Te puede provocar oliguria sin que tengan una gran depleción de volumen. Te puedes pasar con la administración de líquidos, solo midiendo, por ejemplo, el volumen que va excretando a través de la orina, en fin. Todas esas cosas, quizá tengamos no sé si tengan programada este tipo de sesiones de líquidos y electrolitos, en fin, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo difícil porque luego uno se pasa de líquido, ¿no? Dice, bueno, ya tienes al paciente todo hinchado, dice, ah, caray, ya me pasé, ¿no? No sabes que eso cuesta trabajo, de veras, pregúntale a Juan Carlos o a César.
que todavía cuesta mucho trabajo a veces, ¿no? ¿No es cierto? Por eso a Juan Carlos le tocó mucho seguramente la instalación de Swan-Ganz. Sí te tocó, ¿no? Sí, Doc. Ajá. Sí, cómo no. Precisamente, y luego, pues también considerar al adulto mayor, ¿no? Porque aunque calculemos bien el déficit de líquidos, luego no podemos administrarlos a la misma velocidad de infusión. Y también tenemos que monitorizar para ponerle una adecuada infusión. No sé si lo mencionó, porque la verdad es que me acabo de conectar hace unos minutos. Estábamos terminando un buen de cosas, pero si se mencionó en qué tiempo se sugiere la reposición de líquidos en el adulto mayor. No, no lo mencioné, pero lo busco y lo Ajá. comparto. Ok, Ok, bueno. está Bien, muy bien. ándele. Ahora, pues muchas gracias. Bye, que estén bien. Gracias a todos. Bye. Buen día.